Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar a crear un subdominio. Pero primero, ¿qué es un subdominio? Un subdominio es como tener un sitio web, pero que esté relacionado con el dominio principal. En este caso, ¿cuál es mi dominio principal? Mi dominio principal de mí es servicioacadémico.com. Entonces, el subdominio vendría a ser un nombre que esté antes del dominio principal. Es decir, que antes de este dominio principal está el subdominio. Por ejemplo, en el caso de Facebook, ¿para qué usan los subdominios? Por ejemplo, en el caso de Facebook, como pueden ver aquí, hay un subdominio que es business.facebook.com. En este caso, lo usan como una herramienta para poder publicar en la plataforma de Facebook. Por ejemplo, posts, ya sean de, como dicen, ¿no? De Facebook y también de Instagram. Instagram es de Facebook, entonces, o de Meta, mejor dicho, de Meta. Entonces, por esa misma razón, se usan un subdominio. También de la misma manera usa Google. Google, por ejemplo, en este caso, el planificador de palabras clave es de Google. Entonces, como pueden observar, aquí está el subdominio. Y delante está el dominio principal, que es google.com. Entonces, este planificador de palabras clave lo usan como una herramienta para encontrar, como su nombre dice, palabras clave. Ahora, también sirve para colocar documentación en el caso de WordPress, wordpress.org. Si vamos a la parte de developers, como pueden observar, viene un subdominio. Y en este subdominio, que sería como un sitio alejado del dominio principal, es decir, como un sitio nuevo, pero que está relacionado con el nombre, pueden observar, aquí podemos leer la documentación, ya sea para crear plugins, consumir APIs, crear temas y demás, o para consumir la web service o API REST. Entonces, para eso sirve también como para que puedan leer la documentación. También en tiendas online puede servir como, por ejemplo, para, para poder colocar provincias. Por ejemplo, en el caso de Bolivia hay 9 departamentos. Entonces, si quiero crear para otro departamento mi tienda, entonces colocaría, por ejemplo, La Paz, punto, el nombre de mi tienda.com. Luego, si quiero crear otro departamento, colocaría Potosí, el nombre de mi tienda y .com. Entonces, de esa manera funciona un subdominio. Ahora, ¿cómo creo el subdominio? Para crear el subdominio tengo que ir al cPanel y yo accedo al cPanel de esta manera. Mi dominio principal / cPanel. Como pueden observar, este es el cPanel. Ahora lo siguiente que haré será loguearme. Y una vez entrando al cPanel, si quieren observar cuántos subdominios pueden crear, tienen que ir a la parte lateral derecha. En mi caso, a mí me sale infinito, es algo raro, ¿no? A ustedes les debe salir como 4 o 5, depende de qué plan hayan adquirido. Entonces, en este caso yo ya tengo creado 4 subdominios. Ahora, para crear un subdominio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es ir al apartado de dominios, es decir, a la sección de dominios y buscar subdominio. Puedo traducirlo al español y como pueden observar, aquí dice subdominios. Hago clic. Ahora, como pueden observar, tengo 4, 3, 4. Entonces, si quiero crear uno nuevo, tengo que colocar donde dice subdominio y el nombre. En este caso lo pondré test y será test.servicioacadémico.com. Hago clic en crear y se creó con éxito. Vuelvo hacia atrás y como pueden observar, se creó test.servicioacadémico.com. Ahora en este caso, como ya tengo mi subdominio, puedo crear un sitio nuevo con ese subdominio. Entonces para eso iré nuevamente al cPanel, iré a la parte que dice WordPress, que está en Softáculos, y instalaré un nuevo sitio. En este caso, como pueden observar, aquí dice servicioacadémico.com, pero en este caso yo quiero usar el nuevo subdominio. Entonces hago clic aquí y me van a aparecer los subdominios. Como pueden observar, aquí está el subdominio que creamos hace un momento,
test.servicioacademico.com. Hago clic en este subdominio. Ahora voy a crear este WP, lo voy a retirar ya que no quiero que aparezca un directorio, y colocaré el nombre de usuario y el password. En este caso yo pondré mi password. Aquí el correo electrónico, más adelante lo voy a cambiar, les voy a enseñar cómo se cambia. Y por ejemplo, el idioma lo puedo colocar español. También se puede cambiar desde el mismo WordPress y hago clic en instalar. Como pueden observar, se está instalando el nuevo sitio web en el subdominio, que es test.servicioacademico.com. Como pueden observar, ya se instaló. Entonces, si entro a test.servicioacademico.com, aquí me sale que no es privada, que la conexión no es privada, ya que no tiene certificado SSL. Entonces voy a continuar de todos modos, aunque diga que no es seguro. Y como pueden observar, ya tengo mi nuevo dominio, perdón, mi nuevo subdominio, que dice test.servicioacademico.com, y es como tener otro sitio web, porque miren, en este tengo contenido, que es el dominio principal, servicioacademico.com. Ahora, si me voy al subdominio, que es no tengo contenido, todo nuevo. Y en cambio en me sale ya dominio, el dominio con contenido. Entonces, como pueden observar, esa es la diferencia entre un subdominio y un dominio. Va relacionado el nombre al dominio principal. Ahora, si entro al cPanel o al panel de control, perdón, pueden observar, no tengo nada. O sea, no tengo nada, no tengo páginas, plugins, los que vienen por defecto, páginas los que vienen por defecto. Ahora sí, en cambio, entro al dominio principal, que es servicioacademico.com. Aquí pueden observar, tengo inclusive comentarios, tengo plugins hasta para actualizar, tengo activado todo. Entonces, como pueden ver, el subdominio está instalado y es como si tuvieses otro sitio web con otro nombre, pero como el subdominio va relacionado al nombre. Y espero que me hayan entendido hasta aquí, y si no me entendieron o no me expliqué bien, pueden dejar en los comentarios, así les aclaro sus dudas. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Adiós.